Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda mesa de debate de hoy, que trata sobre el valor de la enfermera en la gestión de patología tiempo dependiente y en concreto vamos a hablar del código ICTUS. Primero me gustaría agradecer al Colegio de Enfermería de Valladolid y a Angels por su colaboración en este simposio. Y bueno, decir que a la hora de... Bueno, yo soy Nacho, soy enfermero del Suma 112, enfermero coordinador, y además soy el responsable en el área de centro coordinadores de la SV. Y nada, al organizar esta mesa teníamos que organizar pues qué es lo que íbamos a tratar, qué tema íbamos a hablar, porque tenemos muchos códigos tiempo dependientes, como los que trabajáis en el centro coordinador sabéis, pero teníamos que centrarnos en uno. Y entonces decidimos el código ICTUS. Y las razones fundamentales son porque tiene una incidencia bastante importante, que son en torno a 200 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, más de 120.000 pacientes sufren un ictus en España todos los años y con una tendencia al alza por el envejecimiento de la población. Y luego, además, es también importante porque genera mucha dependencia en los pacientes, con lo que ello supone a nivel económico el sistema sanitario y también, por supuesto, para el impacto que supone en las familias. Cuando hablamos de patología del código ICTUS, pues no es algo nuevo. Aquí hemos estado hablando de muchas fechas, pues también el código ICTUS lleva muchos años. La primera en implantarlo fue la Comunidad de Madrid en el año 2008, con lo cual ya llevamos tiempo. Y posteriormente fueron implantando las demás comunidades autónomas y al día de hoy está presente en todas las comunidades, como no podía ser menos. Respecto a patología tipo dependiente, decir que como características fundamentales como objetivos tienen dos, uno que es un diagnóstico precoz y dos, el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible. Y poner en valor a la enfermería del centro coordinador porque estamos implicados tanto en el primer objetivo como en el segundo. En el segundo es el objetivo clásico del tratamiento, que llevamos muchos años haciendo la gestión, que ya han hablado la mesa anterior, en la que son los dispositivos cuando nos llaman una vez que identifican un paciente que cumple criterios de código ICTUS, bien sea en el hospital, bien sea en la calle, ellos se ponen en contacto con el centro coordinador y somos nosotros los que buscamos un centro útil donde se pueda dar ese tratamiento en el menor tiempo posible. Pero además, recientemente, que ya lo han comentado en la anterior mesa, los enfermeros estamos adquiriendo nuevas competencias en el centro coordinador y a día de hoy somos gestores, somos reguladores de las llamadas en muchas comunidades autónomas. Y bueno, pues cuando una llamada nos entra al enfermero coordinador, nosotros identificamos una clínica neurológica compatible con un código ICTUS y hacemos una propuesta en prioridad 0, que es la prioridad más alta, para que el recurso llegue al paciente lo antes posible y, por tanto, tener un diagnóstico precoz que es tan importante en esta patología tiempo dependiente. Y sin más, voy a dar paso a la primera ponente de la mesa, que es Esther Colinas Zarza. Ella es enfermera asistencial del Servicio de Urgencias del Hospital de Benavente y ha sido ganadora, junto con su equipo, del premio Diamante otorgado por la Organización Europea del Ictus y de Angels. Así que, Esther, todo tuyo. Bueno, la presentación es otra, no es esta la primera presentación. Pone Cristina García. Sí. Bueno, como ha dicho Nacho, yo me llamo Esther Colinas, soy enfermera en el Servicio de Urgencias en el Hospital de Benavente y quiero comenzar dando las gracias a la sociedad y al Colegio de Enfermería de Valladolid por invitarnos a este simposio. Esta presentación la iba a hacer mi compañera Cristina, que por motivos personales no ha podido asistir, así que bueno, os la voy a explicar yo. Como explica Nacho, el ictus es una enfermedad tiempo dependiente, pero yo creo que se ve mucho más claro que el tiempo es cerebro y lo vamos a ver ahora. Sin un tratamiento temprano, un ictus, sin un tratamiento temprano tras un ictus, una parte del cerebro del tamaño de un guisante muere cada 12 minutos. 12 minutos es muy poco tiempo y realmente pasa muy deprisa. Y cada minuto de esa cadena asistencial, que empieza con la llamada al CCU y toda la asistencia que después se deriva de ello, pues son minutos que se va alargando en ese tratamiento, en el comienzo de ese tratamiento. Bueno, la evidencia tras los datos. ¿Qué sucede si no se trata tempranamente un ictus? Pues se va a producir ese daño cerebral.
que va a aumentar el tamaño de ese daño según se retrase el inicio del tratamiento. Y de ese daño cerebral se va a derivar una discapacidad resultante de ese daño. El daño cerebral puede afectar a la capacidad de la persona para hablar, para moverse o para pensar con claridad. Esa discapacidad a largo plazo es una consecuencia muy común en los sitios en los que se retrasa el tratamiento, el inicio de ese tratamiento. Y tenemos que tener en cuenta que el ictus es la primera causa de discapacidad en el adulto. Es la segunda causa de demencia y también la segunda causa de epilepsia. El mayor riesgo de ictus recurrente se da cuando no se trata rápidamente un ictus. También hay una mayor probabilidad de sufrir un ictus de manera posterior. Bueno. ¿Y cómo podemos nosotros realmente ser más efectivos? Pues en este artículo de la Asociación Americana de Neurología se destaca la importancia de la rapidez en el tratamiento del ictus, ya que la eficacia de la trombolisis también disminuye cuando se retrasa el inicio de ese tratamiento. Y el objetivo principal de este artículo, de este estudio, fue describir las medidas que se llevaron a cabo para disminuir a 20 minutos el tiempo de puerta a aguja cuando se inicia el tratamiento y cómo eso afectó al número de pacientes tratados anualmente. Esto se plasmó en lo que se conoce como medidas Helsinki y los 12 pasos para reducir esos retrasos en el tratamiento. Aquí, bueno, pues veis los 12 pasos y se destaca la notificación, un preaviso por parte de los servicios de emergencias al hospital que va a recibir al paciente. También, por ejemplo, la prioridad de llegada al TAC del paciente que entre directamente al TAC con prenotificación al TAC de la llegada del paciente o que se hagan menos pruebas de imagen, no menos pruebas, sino simplemente con un TAC a todos los pacientes que tienen un ictus, reservando las técnicas más avanzadas solo para los casos que realmente son poco claros. No todos los pacientes con ictus necesitan todos los estudios o las pruebas más avanzadas. Esto es un poco cómo hemos adaptado esas medidas de Helsinki a nuestro hospital. Pues siempre que se produce esa notificación por parte de los servicios de emergencias al médico que está de guardia a través del teléfono móvil, pues nosotros podemos consultar esa historia clínica informatizada, podemos ver qué tratamiento tiene el paciente, qué antecedentes, se hace una exploración neurológica rápida en la sala de urgencias. También se lleva, el paciente se da prioridad al TAC, se da preaviso al TAC, se da preaviso al laboratorio cuando se manda la analítica. Bueno, todo es en función y los pasos para reducir esos tiempos en el inicio del tratamiento que comentábamos anteriormente. Aquí tenemos, bueno, parte del servicio de urgencias. Nosotros, bueno, lo he comentado, somos un hospital que tenemos un equipo de ictus con teleictus. Y el teleictus, o sea, ese es el box de teleictus con la pantalla que está detrás, con el servicio de neurología del Hospital de León. Y este artículo también parece interesante en nuestro caso, en nuestra zona, que hay una gran dispersión demográfica. Vemos cómo este estudio relacionaba la tromectomía o la fibrinólisis con la mortalidad a 30 días de los pacientes que tenían criterios de código ictus. Y sí que se demostró que las zonas más alejadas o con más dispersión geográfica tenían un tiempo mayor de tratamiento, hasta que comenzaban con el tratamiento, comparado con las áreas que eran más cercanas a los centros especializados. Un poco es confirmar un poco lo que todos, pues, cuanto más se tarda en llegar al centro útil, mayor se retrasa el tiempo en el inicio del tratamiento. Aquí os voy a poner un vídeo en el que se explican 3 casos reales de 3 pacientes que han sufrido un ictus y cómo se ven las consecuencias y secuelas, discapacidades que presentan cada uno de ellos en función del tiempo que se ha tardado en administrarle el tratamiento. No sé si podéis poner el vídeo. No se ve el vídeo. Bueno, pues en el vídeo se veía 3 casos. Uno era una paciente de 53 años que tarda en identificar los síntomas, porque como es una persona joven, tarda en identificar que los síntomas que tiene
relacionarlos con un ictus, y cuando hace la llamada al servicio de emergencias, también la unidad que se le manda y que el tiempo alarga todos los tiempos a la hora de derivarla al centro que ella necesita en ese momento. Se ve como las secuelas de los 3 casos es la persona que tiene mayor discapacidad, tanto en el habla como en la movilidad, a pesar de ser la persona más joven, porque todo eso retrasó el tiempo en el inicio del tratamiento. Después hay otro caso de un hombre de 60 años que él identificaba sus síntomas como que notaba que le pasaba algo raro, que no sabía identificar claramente qué era, que acude al servicio de urgencias, al servicio de emergencias, al día siguiente del comienzo de los síntomas. Y a pesar de eso, pues a él la discapacidad con las secuelas con las que él se queda, pues es eso, dice, esa capacidad que veíamos, que comentaba anteriormente, que afecta a la capacidad de pensar de las personas, que algunas veces pues no puede hablar con claridad sin llegar a ser una disartria o una afasia, y que el pensamiento pues enlentecido y que no se siente él. Y el último caso es una mujer de 80 años que en el momento que comienza con los síntomas los identifica claramente, avisa con el llamador que tiene al servicio de emergencias y rápidamente se activan todos los servicios, y es la persona en la que más rápidamente se le inicia el tratamiento y no queda ninguna secuela. Entonces, es una pena porque se veía claramente cómo la importancia que tiene vuestro trabajo, el servicio de la coordinación, de lo que hablamos, de mandar las unidades adecuadas y después también al hospital, al servicio adecuado. Bueno, pues... De momento, esto es la primera parte un poco conceptual del ictus. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y vamos a dar paso ahora a Esther Redondo, consultora de iniciativa consultora también de iniciativa Angels de la zona centro. Muchas gracias. No sé si se oye. Vale. Bueno, pues veo que alguien nos conoce, pero bueno, todavía falta gente por conocernos, así que aún más agradecemos la presencia en jornadas como las de hoy. Bueno, pues como ya nos ha dicho, como ha dicho Nacho, yo soy Araceli, soy la representante de la iniciativa Angels como en el centro de España, y junto con mi compañera Esther vamos a hablar un poquito de, bueno, pues qué hacemos, porque quizá muchas veces tenemos los recursos que tenemos a nuestra disposición un poco infrautilizados porque simplemente desconocemos que existimos. Y bueno, pues brevemente os voy a decir que lo que hacemos es ayudar a mejorar la atención al ictus para que la equidad llegue como a todo el territorio nacional y que pues, cada paciente tenga acceso a la mejor atención posible. Desde hace bastantes años trabajamos codo con codo tanto con servicios de emergencia como con los hospitales, así que conocemos bastante de primera mano cuáles son los desafíos que os enfrentáis en vuestro día a día, pero sobre todo lo que sí que hemos podido averiguar durante todo este tiempo es que el verdadero cambio y las verdaderas mejoras al final surgen en el día a día y en las pequeñas acciones y los pequeños cambios que podemos hacer con nuestras decisiones, y que al final pues, se consigue que se reduzca el tiempo en el que el paciente llega al tratamiento, que al final es tan importante como lo que ha estado comentando ahora Esther. Simplemente hoy estamos aquí pues, para hablar de la importancia de la coordinación de la enfermería, pero bueno, en concreto nuestra mesa de el ictus. Y bueno, pues de las decisiones que tomamos y que impactan tanto en la vida de los pacientes, ¿no? Esto seguramente ya lo conozcáis casi todos y de hecho lo ha estado también nombrando Nacho, pero a mí sí que siempre me gusta recordar pues, algunos datos para tener en mente antes de la charla de pues, la importancia de hacer cambios y de implementar mejoras. Y es que cada 6 segundos fallece una persona actualmente en el mundo por ictus, lo que si nos paramos a contar, pues llevamos unos cuantos. Una de cada 4 personas sufrirán un ictus a lo largo de su vida y esta incidencia cada vez va subiendo. Y a mí
el dato que más me sobrecoge es que el 90% de todos los ictus están relacionados con factores de riesgo modificables, es decir, podemos hacer algo al respecto. Nada, como he comentado antes, nuestra meta es bastante sencilla y bastante clara, que es asegurar la equidad en la población y que cualquier paciente, independientemente del hospital en el que se encuentre y el servicio de emergencias que llegue a atenderle, tenga las mismas posibilidades y pueda llegar a una recuperación o a una vida sin secuelas. Y esto lo conseguimos, bueno, esto creo que se ha liado, pero bueno, lo conseguimos con dos objetivos claros en la mente, que es el más y el mejor, es decir, más hospitales que estén preparados para el ictus. Este año pues vamos a trabajar con, creo que son 7 hospitales en el territorio nacional para aumentar este número de hospitales, y es simplemente pues por tema de equidad, que a lo mejor están muy retirados de sus centros de referencia y oye, pues ya sabemos que tiempo es cerebro y cuanto antes se llega a un hospital y más accesible tengamos un hospital mejor. Y el mejor es que tanto los hospitales como los servicios de emergencia que ya están preparados para el ictus, pues que se siga manteniendo esa calidad asistencial y que se logren unos mínimos. Entonces, para ello, pues colaboramos implementando mejoras en la coordinación, protocolos, formaciones, etcétera. Y ahora voy a sacar un poco de pecho para, sobre todo aquellos que no nos conozcáis, pero tenemos algunos resultados tangibles durante el recorrido de estos 10 años, y es que somos la comunidad de ictus más grande del mundo. Estamos trabajando en más de 150 países, más de 2.000, tengo aquí el dato, 2.700 hospitales han sido premiados por la Organización Europea y Mundial del Ictus, con nuestro apoyo también y sobre todo por el trabajo de profesionales como Esther, que están ahí día a día y que, por cierto, tiene bastante mérito porque normalmente los premios se los llevan siempre los hospitales enormes y los hospitales pequeños creo que tienen más mérito todavía. Y luego, pues bueno, colaboramos con bastantes sociedades científicas a nivel internacional y nacional. Esto era lo del más y el mejor. Y bueno, consideramos que ahora mismo tenemos todavía retos por delante, y es que, pues como ya sabéis, la atención al ictus al final es como una cadena y como toda cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces consideramos que cada eslabón es importante, desde la detención de los síntomas, los servicios de emergencia, la coordinación de emergencias con los hospitales, que siempre es como un poco un hándicap, ¿no? De no me aceptan al paciente o dónde lo llevo, más luego después pues toda la admisión, las decisiones, la decisión de tratamiento y luego después el post, ¿no? Los cuidados post, de la fase posaguda. Entonces, bueno, como os digo, ahí estoy yendo hacia atrás. Para este enfoque regional os quería comentar que también nosotros trabajamos de cara también a motivar y a que se sepa que normalmente vemos nuestra parcelita, ¿no? Como antes comentábamos, pero creo que es muy importante el sentirse parte de algo más grande y que tenemos que, nuestros segundos sí que cuentan, nuestros minutos sí que cuentan, porque siempre hay un trabajo previo y un trabajo a posteriori, y creo que es importante vernos todos como parte de un mismo equipo. Entonces, en Angels hemos creado un nuevo reconocimiento que es la región Angels o de excelencia en ictus, y que es aquella en la que existen campañas de concienciación poblacional, porque muchas veces quizá el problema está en que pues, el paciente que llega tarde o que, como comentábamos, que no llama porque se ha caído y resulta que es que se ha caído pues, porque no tenía bien la pierna. Entonces, bueno, las campañas de concienciación poblacional, que todos los servicios de emergencia demuestren tener unos ítems mínimos de calidad, que los cumplan. Igualmente con los hospitales, que todos los hospitales cumplan unos ítems de calidad específicos y que haya una correcta cobertura hospitalaria. Es decir, bueno, estas regiones al final es pues, conseguir que toda la coordinación de todo el equipo de ictus sea eficaz y sea efectivo para, como he dicho antes, lograr que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades independientemente de si está en El Bierzo o está en Toledo o está en Murcia. Y nada, pues brevemente, esto no es solamente a nivel nacional, sino que pues, para lograr todo esto llevamos durante bastantes años colaborando pues, en todos los eslabones del sistema sanitario, desde a nivel internacional con sociedades científicas como la EUSEM, la Asociación Europea o Mundial del Ictus, a nivel regional pues con gerencias de urgencias y emergencias, consejerías de salud, etcétera, pero sobre todo con equipos locales, porque lo que hacemos con vosotros es ver cuáles son vuestros problemas, intentar entre
todos pues, llegar a la mejor solución y daros el mejor soporte posible. Actualmente en España pues, tenemos activas todas estas colaboraciones con diferentes servicios de emergencia. Y bueno, sobre todo el saber dónde se está para saber qué se puede mejorar y sobre todo qué papel tenemos nosotros y en este caso vosotros como enfermeros coordinadores es algo que os va a explicar ahora más detalladamente Esther. ¿Se me oye, no? Vale, pues muchas gracias. Continúo con la charla de mi compañera Araceli. Quería comentaros la importancia de las enfermeras, recalcarlo de nuevo. Nosotros en nuestra iniciativa damos muchísimo apoyo y nos coordinamos muchísimo con el colectivo enfermero. Con esto quiero decir un poco de mi propia cosecha y fuera del guión. Hemos visto, hemos comprobado y lo seguimos comprobando día a día que eso es un colectivo que acoge los cambios, implementa los cambios de una manera increíble. O sea, la fuerza que tenéis, la motivación que tenéis a la mejora es algo que a nosotras también nos motiva muchísimo trabajar con vosotros porque vemos que realmente sois respondedores, ¿no? Que cuando se proponen cambios que siempre va a ser para una optimización del circuito, estáis ahí las primeras y los primeros para preguntarnos que cómo lo hacéis y que cuándo empezáis. Y esto la verdad que creo que es algo de lo que tendríais que estar orgullosos de la iniciativa que tenéis y de la motivación. Así que bueno, dicho esto, quería comentaros también ya más en número la importancia de enfermería. Duplicáis, o sea, sois la gran mayoría de parte del sistema sanitario. Y bueno, ya no solamente lo digo yo, sino que hay muchos estudios que lo avalan. El poder de la enfermería en urgencias y emergencias en la mejora del paciente con ictus ha sido más que evidente y lo sigue siendo todos los días. Reducción del síntoma tratamiento porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre optimizamos o proponemos es el tratamiento en TAC. Esto hace que muchas veces la propia enfermera tenga que realizar este tratamiento fuera de lo que viene siendo su ámbito en el que más segura se siente. Pero aún así sabe que es por el bien del paciente, por el bien de reducir tiempos y lo hace. Igual con el directo a TAC, que también viene, bueno, yo trabajo mucho en el SACIL, entonces el protocolo pues siempre me referiré casi que a ese y además es el más nuevo que existe. Y en el directo a TAC también, no lo hemos hecho nunca, bueno, pero es algo muy positivo que se ha visto que reduce tiempos y siempre tanto la enfermería se encarga de liderar ese cambio, de coordinarlo, por supuesto, con todo el resto del equipo, habiéndolo comentado anteriormente. Por otro lado, el tema de la concienciación a pacientes y familiares, ahí está también la figura de la enfermera escolar, muy importante y que vosotros además, muchos de vosotros, no sé si aquí presentes, pero sí del colectivo de enfermería, se ha aventurado a implementar la campaña de concienciación que comentaba mi compañera Araceli que tenemos para los niños. Hay mucho de RCP, siendo la RCP muy importante, por supuesto que no le resto ni un ápice de importancia, pero ¿y qué del ictus? Al final ni siquiera un adulto sabe que tiene capacidad de buscarlo en internet, sabe cuáles son los síntomas del ictus. Entonces nosotros desde Angels tenemos una campaña para los coles, para que los niños mediante juegos aprendan a identificar un ictus si son muy pequeños, a avisar a otro adulto, si ya son un poco más mayores, a llamar a emergencias. Y es algo en lo que la enfermería siempre se ha involucrado mucho. Por otro lado, la mejora continua de la asistencia mediante la monitorización. Lo hemos visto muy claro con el ejemplo de Benavente. Hay muchos otros ejemplos. También daros la enhorabuena en el SACIL al completo, que prácticamente todos los hospitales están monitorizando su calidad asistencial. Y luego sois creadores de una sinergia positiva en los equipos, como comentaba antes, y el punto de apoyo y acompañamiento del paciente. Ahora voy a empezar con algo de datos nacionales y quería comentaros el por qué surgió el tema de la monitorización y que os pongáis un poco en la piel de la consultora. Yo voy a un hospital, o vamos, mi compañera Araceli o cualquiera de mis compañeras, y para conocer el hospital, el protocolo, el circuito, las personas que trabajan, y pregunto a X persona que cuánto se tarda más o menos al paciente en llevar al TAC. A lo que esa persona me dice, somos rapidísimos, probablemente de la región los más rápidos.
Vale. Hablando con otra persona del mismo hospital, del mismo servicio, me dicen que son un desastre, que es que no ha visto nada que tarde tanto, que se entretienen en cosas que no son necesarias. Como consultora, ¿a quién os creeríais? ¿Sobre qué trabajáis? Entonces, es que no puedes hacer tampoco un estudio preguntando a cada uno. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos y decir, bueno, pues vamos a trabajar sobre datos, vamos a trabajar sobre evidencia, porque mucho para una persona puede ser media hora, pero para otro mucho pueden ser 20 minutos o puede ser una hora. Entonces empezamos a recomendar la utilización de una plataforma que recomienda la Organización Europea del Ictus con todas las variables que definen el pronóstico del paciente y están ahí. Es una plataforma que es mundial. Es lo mismo si alguien aquí en Castilla y León la quiere utilizar, que se la quieren utilizar en Francia, en Alemania, en Sudamérica, ¿vale? Luego ya os hablará Esther mejor de eso. Entonces, ya con esto, para que entendáis por qué tenemos alguno de los datos o trabajamos sobre estos datos, fue sobre eso, porque no puedes tener una estrategia sin una dirección, es imposible. Muchos hospitales de España y servicios de emergencias que hablamos con ellos lo vieron lógico y comenzaron a hacer este registro de pacientes con ictus, ¿vale? Entonces, os voy a comentar, voy a empezar sobre los datos del 24, que decían sobre qué nos basamos para ver si un servicio de emergencias llega al mínimo de calidad asistencial o no. Y no es nos basamos de Angel, sino nos basamos respecto a lo que dice la Organización Europea del Ictus. Bueno, pues son... Uy. Son 6 ítems. Son todos muy lógicos, ¿no? Van a definir esto, la calidad asistencial que se está dando extrahospitalariamente al paciente. El primero es la mediana del tiempo sobre el terreno, el tanto por ciento de preaviso al hospital, el tanto por ciento de pacientes que se han mandado a un hospital que tiene capacidad para trabajar, para manejar el paciente con ictus, si se le ha preguntado sobre la medicación que está tomando actualmente al paciente y si se notificó la última hora visto bien. Me parece que son bastante lógicos desde los servicios de emergencias y que he de decir que ahora que os enseño los datos, la gran mayoría de servicios de emergencias de España lo cubren, ¿vale? O sea, eso sí que es algo que se ha preguntado. Entonces, estos son los datos a nivel nacional 2024 de los servicios de emergencias, ¿vale? Conjuntos. De mediana hay unos 20 minutos de tiempo en escena, con lo cual, según las guías, está bien. De hecho, el tiempo en escena, bueno, es algo que muchas veces no podéis, si el señor vive en un quinto sin ascensor, pues es que no podéis hacer nada, ¿no? Pero que la mediana es muy buena. La prenotificación al hospital en España es del 98%. Siempre se pregunta por la medicación habitual, entiendo que ya es algo que lo tenéis muy sistematizado. A prácticamente todos los ictus se les lleva a un hospital que puede tratar el ictus y a todos se les pregunta la última hora que estaba bien el paciente. Por tanto, nosotros en el mapa de España, con los servicios de emergencia que existen y con estos datos que os he enseñado, hemos visto cuáles cumplen los criterios mínimos y cuáles o bien no han participado, que son los que veis en rojo, o bien no se han cumplido los criterios, ¿vale? No sé si me estoy explicando para que veáis más o menos cómo trabajamos desde la iniciativa. Y esto es la foto que tenemos del 2024 de los servicios de emergencia sanitarios. Igual para los hospitales, para vuestros compañeros de los hospitales es verdad que hay algo más de criterios, ¿vale? Evidentemente tiempo puerta aguja, tiempo puerta ingle, si se les ha sometido a TAC, y luego algunas variables de la fase posaguda, ¿no? Si al paciente se le ha hecho disfagia, si no. Los números en el desempeño de los hospitales son un pelín inferiores, ¿no? Hemos visto que por debajo de los 60 minutos pues está el 73%, por debajo de los 45, que es lo ideal, un poco más de la mitad, y bueno, en tema de la trombectomía sí que es verdad que se va un poco mejor. No he comentado en la diapositiva anterior que pasa igual que con estos datos. ¿Se os ocurre algún sesgo que puedan tener estos datos así a priori? Todos los estudios tienen sesgos y este no deja de serlo. Hay un sesgo principal
y tanto en los servicios de extrahospitalaria como en los servicios hospitalarios. Y es que normalmente la persona que decide mirar cómo funciona y qué tal trabajo, quiero verlo, suelen ser los más comprometidos con la mejora asistencial. Es decir, una persona que piensa que lo hace todo bien o que no tiene nada que mejorar o ni siquiera le interesa cómo está trabajando respecto a ciertos estándares, no se va a poner a registrar. Entonces, estos datos, tanto extrahospitalaria como hospitalariamente, están sesgados porque registran los que sí que quieren mejorar y ya, por tanto, empezamos por una base de que suelen ser equipos muy orientados a la mejora y que ya están implementando otras iniciativas. Comentar también en la diapositiva anterior, perdonadme, que fueron 21 servicios de emergencia los que se premiaron el año pasado en España y en el tema hospitalario han participado 56 hospitales el año pasado, lo que quiere decir que es una cuarta parte del número total de hospitales públicos nacionales, ¿vale? Por eso también nosotros queremos que se entienda este compromiso bidireccional que tenemos de empezar a trabajar con un servicio de extrahospitalaria, un servicio de hospitalaria, pero también es una sinergia, ¿no? Mide a ver cómo lo haces y nosotros en base a eso estamos encantados de proponer cualquier tipo de formación, reunión, simposio o lo que sea. Bueno, pues el mapa que os voy a enseñar ahora es el mismo que os he enseñado antes, pero de hospitalaria. Parece el mapa de España en agosto, el del tiempo, pero no. Realmente estas son las regiones cuyos hospitales han demostrado al menos el mínimo de calidad asistencial. Es verdad, por ejemplo, aquí tenemos Salamanca, algunas regiones que, pues si tenían 2 o 3 hospitales, ya con que uno no haya participado o no haya llegado, se ve en rojo, pero lo que intentamos justamente en Angels es juntar el desempeño de tanto hospitalaria como de los servicios de emergencia sanitarios y poder ver alguna vez el mapa así, que tanto por parte de emergencias como por la parte hospitalaria se llega a un mínimo de calidad asistencial en el manejo del ictus. Por eso la excelencia siempre decimos que es algo que no se impone, que es algo que se construye y se construye todos los días, como decía Araceli, paciente a paciente y decisión a decisión, y en eso hemos visto que la enfermería toma un papel de liderazgo muy importante. Cada vez empezamos a ver más enfermeros en SEMES, más enfermeros en el Congreso Europeo del Ictus, más enfermeros tomando al final el liderazgo de lo que vosotros, que muy bien lo decía antes, no sé si fue María Ángeles, yo quiero que de verdad tenéis un potencial que creo que muchos de vosotros ni siquiera se subestima, ¿no? a sí mismo. Yo lo que he visto es que sois un colectivo con el que da gusto trabajar, tenéis una profesionalidad impecable y, como os he dicho, una motivación y un impulso a la mejora muy importante y que os diferencia de otros muchos colectivos. Entonces, que os lo creáis, que os lo digo yo desde fuera, que es así. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a todo lo que os he dicho de la manera de trabajar, de... ¿Sí? Preguntas. Sí. Ah, vale, perdona. Sí, vale, pues luego lo hablamos. Sí. Sí, bueno, otra de las cosas que intentamos siempre es la estandarización en todo, en nuestro trabajo y en el trabajo, que nunca dependa de quién te coja el teléfono y que sea siempre, no sea persona dependiente, sino que sea siempre igual. Pero bueno, como comenta bien Nacho, luego lo vemos en las preguntas. Sí. Y bueno, espero que después de esto, los que no conocíais la iniciativa ya lo conozcáis un poco más. En total somos 4 personas las que estamos en España trabajando como consultoras y lo dicho, que estamos encantadísimas de estar aquí hoy, que nos parecía además un simposio muy necesario y muchas gracias. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Esther, de la importancia de la educación en desde la infancia para reconocer los síntomas, en este caso del código ictus, me ha venido a la mente que el código ictus no es una patología solo de adultos,
que a veces se nos olvida que hay niños que también sufren código ictus y que también hay que saber identificarlo para poder recibir el tratamiento lo antes posible. Y procedemos a la siguiente exposición, que es de Jorge Prieto González. Es verdad que tenemos, es verdad, perdona, que le continúa Esther, efectivamente. Pues va a continuar Esther con la exposición de... Importancia de la monitorización. Bueno, yo voy a hablaros de la importancia de la monitorización y el registro en los situs, que es un poco viene a completar lo que comentaba Esther por parte de Ángels. Este es el premio que ellos comentaban, que es un premio Diamante que consiguió el Hospital de Benavente en el 2024. Es un premio que está otorgado por la Asociación Europea del Ictus junto con la iniciativa Ángels. Y bueno, yo voy a comentaros un poco cómo hemos llegado en nuestro hospital hasta conseguir este premio. Para contextualizar un poco, voy a explicaros que el Hospital de Benavente es un hospital muy pequeñito con unas características muy especiales. Nosotros pertenecemos al complejo asistencial de Zamora, estando Zamora a 65 kilómetros de Benavente. Y atendemos a toda la zona norte de la provincia de Zamora, que vamos de 38.000 personas. Y como comentaba en la exposición anterior, tenemos un equipo de ictus con teleictus, con el hospital de referencia para el ictus, es el Hospital de León, el Caule, que está ubicado a 75 kilómetros de Benavente con una crona, un tiempo de desplazamiento de 57 minutos. Entonces, ahí veis un poco las características de nuestra situación. Bueno, lo primero que nos planteamos es debemos conocer y saber cómo lo estamos haciendo, porque decía Esther, la sensación o la valoración que podemos tener nosotros de que lo estamos haciendo genial y que los tiempos son mínimos, pero después realmente pues, son sensaciones subjetivas. Y junto con la colaboración de Ángels, se realizó un simulacro en el servicio de urgencias. Fue un simulacro ciego en el que solamente 2 personas en el servicio de urgencias sabían que el caso que estábamos tratando era un simulacro, que no era un caso real. Ángels estuvo en colaboración, como he comentado, e hicieron mediciones de tiempos, registros de actuaciones y finalmente elaboraron un informe con unas áreas de mejora, unas sugerencias para reducir los tiempos en la atención de los pacientes con ictus. Bueno, y a partir de ahí no solamente tenemos que seguir diciendo cómo podemos seguir mejorando, qué podemos cambiar. Y según las guías actuales de la ESO, la Organización Europea del Ictus y del AJA, dicen que el registro fomenta la adherencia al tratamiento y permite una continua mejora de la calidad asistencial, mejorando los resultados de los pacientes. Esta es la plataforma que nosotros utilizamos para el registro. Es una plataforma de la ESO, de la Asociación Europea del Ictus, que han elaborado esta plataforma de registro para mejorar la calidad en la atención al paciente. Es esa plataforma de la que hablaba antes Esther, con unos ítems tanto de la fase aguda como de la fase posaguda. Es muy sencillita de rellenar. Estos son pantallazos del ordenador, de la propia plataforma. Cualquier hospital que tenga equipo de ictus o unidad de ictus puede participar, simplemente registrándose. Una persona que sea coordinadora, que sea el responsable, que registre el hospital y después ya puede introducir los datos para realizar esa monitorización y ver cómo poder mejorar en esa calidad en la atención al paciente. Esa plataforma Rescue está presente en más de 80 países por todo el mundo. Hay una base de datos de más de 900.000 pacientes y en España, bueno, cuando hice la captura de pantalla, ahí pone que hay 61 hospitales, pero a día de hoy hay 64 hospitales registrados en España que están metiendo datos de sus pacientes. Y os voy a poner unas cuantas diapositivas para que veáis los datos diferentes gráficas y tablas que se obtienen una vez que hemos registrado nuestros datos en la plataforma. Desde ver estos podemos además elegir si queremos por mes a mes, por trimestre o a la hora que queremos valorar los datos de nuestros pacientes. Yo he hecho de todo el año 2024. Son estos pantallazos que nosotros atendimos a 119 países,
y podemos ver pues, los antecedentes que tenían los pacientes. Compara el hospital que registra los datos, en nuestro caso Benavente, con España. Nosotros somos Benavente es el azul, España es el verde. Tienes una comparativa con la media del país. ¿Cómo llegó el paciente también a nuestro servicio? Pues el paciente, ¿dónde fue atendido por primera vez? Pues en nuestro caso, todos los pacientes pasan por el servicio de urgencias. Aquí también vemos la manera de llegar, por ejemplo, el paciente al hospital. En un porcentaje importante, casi el 60%, fue a través de los servicios de emergencias desde el domicilio del paciente, aunque todavía un porcentaje muy importante sigue llegando desde el domicilio del paciente por sus propios medios. Este es otro tipo de gráfica que también se obtiene, se puede consultar. Y aquí es la comparativa del hospital. En nuestro caso es Benavente, que es la parte de abajo, el rojo, con el país, con la media del país y otros hospitales del país. Los datos que tú consultas, solamente vas a ver los datos de tu hospital, de los datos que estás metiendo, pero la comparativa es con todos los que están registrados en la página. Ahí vemos la media de la planificación por los servicios de emergencias. Aquí es lo que me salía, que en España es 49,5%, casi el 50% de los pacientes se realiza planificación. En el caso de Benavente no llega al 12%. Lo que veíamos antes en las medidas de Helsinki, que era fundamental y uno de los pasos a implementar para reducir los tiempos en el inicio del tratamiento, era la planificación por parte de los servicios de emergencias al hospital al que llega ese paciente. También la mediana de que comienzan los síntomas hasta que el paciente llega al hospital. Aquí en España es 187 minutos, en Benavente son más de 280, más de 4 horas y media, desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente llega al hospital. Aquí también está lo que hablábamos antes, la dispersión geográfica, que en nuestro caso también es importante. Bueno, los tipos de ictus que hemos atendido este año pasado, la mayoría son isquémicos, también un porcentaje importante son accidentes isquémicos transitorios o milic stroke. Ya veis que podemos ver diferentes datos. O lo que decía, la importancia del tiempo que se da, porcentaje de pacientes a los que se les realiza el TAC, o qué tipo de imagen se realiza. En nuestro caso es un TAC simple, porque el radiólogo está en Zamora y informa telemáticamente el estudio que nosotros hacemos en Benavente. Aquí vemos el porcentaje de los pacientes a los que nosotros realizamos firinolisis, el tratamiento firinolítico en el 2024, comparado con la media de España. Bueno, pues, hay un montón de datos, de gráficas. También se puede obtener un documento Excel con todos los datos para poder exportar y trabajar con ellos y hacer diferentes estudios. Y esto es lo que hablaba antes Esther sobre los premios que concede Angels junto con la ESO. Hay unos mínimos estándares que hay que cumplir y en función del porcentaje de estándares que cumples, pues puedes obtener pues eso, el premio diamante, premio oro, platino o diamante, que sería la mayor distinción. Este es el resumen de nuestros porcentajes del año 2024 y vemos que en el primer trimestre conseguimos el diamante y también un oro. Aquí lo ves comparativamente con los hospitales que están registrados en tu país. Y al final ver ahí Hospital de Benavente, al lado del 12 de octubre, otros muchos hospitales con los pequeñitos que somos, pues al final no te deja de sacar ese puntito de orgullo de decir, bueno, pues a pesar de todo, de las deficiencias, tanto personales como materiales y la complicación, pues se puede conseguir y se puede llegar a ese reconocimiento sobre el trabajo y al final lo que se trata es de conseguir esa calidad asistencial y que el paciente llegue al paciente útil que le permita conseguir ese tratamiento en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Bueno, pues ahora damos paso a Jorge Pietro González, enfermera asistencial del helicóptero de Valladolid, que tan importante es en patología tiempo dependiente. Adelante, Jorge. Dale al botón.
Muy buenas, ¿se escucha? Sí. Bueno, como ha dicho Nacho, muchas gracias por permitirme estar aquí. Voy a dar la parte asistencial, pero un poquito especial, porque vamos a hablar un poco del medio aéreo, ¿vale? Soy enfermero de un helicóptero que está aquí situado en Valladolid. Nosotros pertenecemos a una subcontrata, ¿vale? Nos gestiona SACIR a través del centro coordinador, pero somos una empresa externa. El tiempo cerebro lo llevamos hablando durante toda la mesa. Y esto es un poquito los datos que he sacado de los avisos que hacemos y en principio para que veamos pues que hacemos muchos que son o de domicilio o de un centro sanitario que suele ser atención primaria. Desde junio de 2024 hasta noviembre de 2024 nosotros hemos atendido 25 códigos ictus con una media de edad de 72 años, gente joven, ¿vale? El traslado no siempre es al Hospital Clínico de Valladolid, nosotros tenemos la posibilidad de movernos a otros hospitales y el paciente suele ser valorado inicialmente por atención primaria porque nuestros tiempos de respuesta no son tan cortos como los de atención primaria. Y solemos tener una activación tardía. ¿Por qué? Por lo que comentábamos al principio, porque los síntomas muchas veces no se reconocen y entonces entra como una caída, llega a atención primaria y reconoce que es una patología tiempo dependiente y entramos nosotros a jugar. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de Cronas, ¿vale? Entonces, la idea de hoy es analizar un poquito un caso que podemos tener en Peñafiel. Todos conocemos Peñafiel, el castillo, y si no, pues podéis hacer turismo. Tiene unos 5.100 habitantes en el censo de 2024 y con los datos que manejamos, pues hay una probabilidad de sufrir un ictus de entre 8 y 10 casos en un año. O sea, estamos en una probabilidad algo alta. Tenemos de Peñafiel al Hospital Clínico, que es el centro idóneo, unos 43 minutos, ¿vale? En Valladolid tenemos 3 UBIs móviles que por tierra tardarían más o menos 43 minutos en llegar a Peñafiel. Pongo aquí varias opciones. Tenemos la UBI móvil más cercana, sería Aranda, a 35 minutos, y la segunda opción sería la UN o la SBAE de Cuéllar, que estaría a 23 minutos de Peñafiel. La opción 1 por tierra sería 43 minutos, ¿vale? Ir a atender al paciente, que no entro en tiempos de atender al paciente, y volver al Hospital Clínico. La opción 2 podría ser la UBI móvil de Aranda, dejando descubierto toda Aranda, porque luego el traslado o bien es a Burgos o bien es al Hospital Clínico de Valladolid, dejando toda la zona de Aranda descubierta como único recurso con soporte vital avanzado con médico. Y la opción 3 sería la UN o la SBAE de Cuéllar, que saldría con un tiempo de respuesta de 23 minutos para llegar luego hasta Valladolid. Nuestros tiempos de respuesta en este caso, ¿vale? Sin contar tiempos de arranque, tendríamos 17 minutos en llegar a Peñafiel, más luego 17 minutos de vuelta, teniendo una problemática exclusivamente aquí en Valladolid, que nosotros no tenemos el I-superficie en el hospital idóneo que trata tanto el código ictus como el código infarto, que es el Hospital Clínico. Tenemos que aterrizar en el Hospital Río Ortega y hacer una transferencia de unos 15-20 minutos en un soporte vital básico. En total, más o menos, saldrían unos 48 minutos, ¿vale? Para que veamos. También es verdad que ahora voy a entrar en las diferencias entre por tierra y por aire, pero bueno, más o menos se nos quedaría con estas opciones en 1 hora 18 minutos, 1 hora 6 minutos o 49 minutos en total, incluyendo transferencias y vuelos, sin contar el tiempo de atención en el punto. Somos rápidos, pero no siempre podemos llegar, por varias razones. La primera es por meteorología. Valladolid tenemos el aeropuerto situado en un sitio que se llama Villanubla. Obviamente el nombre del pueblo hace referencia a algo. En Burgos es Villafría, pues hace frío, aquí hace nieblas. Entonces, lo primero es meteorología y hay veces que nos encontramos, igual podemos salir, pero no sabemos y a la llegada si vamos a poder aterrizar. La UME llega hasta la puerta del paciente. Un recurso de tierra llega hasta la puerta del paciente. Nosotros, por muy Peñafiel que sea o por muy pequeñito que sea el pueblo, no podemos llegar hasta la misma puerta del paciente, teniendo que aterrizar en un campo de fútbol, teniendo que aterrizar en las afueras del pueblo, aumentando esos tiempos. ¿Por qué? Porque llegamos, nos recoge un soporte vital básico y tenemos que llegar al domicilio del paciente. Los helicópteros requieren una coordinación mayor por parte del centro coordinador, por eso mismo, porque yo saco la unidad por tierra y ya está, y aquí tengo que coordinar varias unidades. Tengo que coordinar la básica, tengo que coordinar a la Guardia Civil o a la policía local, tengo que coordinar bastante más.
Cosas buenas que tenemos, no sometemos a acelerones ni a frenazos a los pacientes. Las vibraciones por aire son menores que por tierra, ¿vale? Y lo que decíamos, no podemos trasladar directamente al hospital idóneo en Valladolid, ¿vale? Entonces, conclusiones que podemos sacar de esto para ser muy concreto y dejar tiempo para luego las preguntas. Reducir el tiempo de traslado alrededor de unos 30 minutos en patología de tiempo dependiente, pues es algo fundamental, ¿no? Es verdad que nosotros también trabajamos de orto a caso, o sea que todo lo que estoy contando trabajamos con horas de sol, no somos como en otras comunidades que hay helicóptero 24 horas. El medio EMS es una democratización de la asistencia sanitaria urgente. ¿Por qué? Porque el mismo derecho que comentábamos al principio de una persona que sufre un ictus en un sitio como una ciudad, pues lo tiene que tener una persona que vive en el medio rural. Cuando hay imposibilidad de llegar hasta el punto exacto por meteorología, pues acordar un punto cercano puede ser una solución para, pues si a mí me activan y me tengo que dar la vuelta, se pierde mucho tiempo porque tengo que activar otro recurso por tierra, pues llegar a un punto de intercambio. Necesitamos un punto de toma cercano al hospital de Valladolid, aunque es verdad que nos podemos mover a otros puntos de toma, como puede ser, nos podemos mover a otros hospitales. Por ejemplo, en el caso de Peñafiel, tenemos a 1 minuto más el hospital de Burgos, contando con las transferencias, pues podríamos trasladar directamente al hospital de Burgos, pero eso supone que familiares y demás tenemos que llevarlos también a visitar al paciente al hospital de Burgos. Y por supuesto, pues como siempre, agradecer el trabajo del hospital primeramente porque nos dejan los pacientes ya listos para salir con sus vías cogidas, pues no sé cuánto, casi empaquetaditos, y agradecer el trabajo del centro coordinador porque nos dan la información súper bien, nos dejan a los pacientes con todo hecho administrativamente, y nosotros simplemente tenemos el trabajo más fácil, que es subirnos a un helicóptero o una ambulancia, llegar, coger al paciente la información y trasladarlo y cuidarlo hasta el hospital. Así que nada, muchas gracias. Procede la ronda de preguntas, que debe ser un poquito rápida porque estamos ya en hora de comida. Sé que había preguntas por ahí. Hola, buenos días. Laura de Valencia, coordinadora de enfermería. A ver, yo estuve en una conferencia que dio Angels en Valencia en mayo o así, donde nos juntamos en el servicio de emergencias con hospitales, radiólogos intervencionistas, neurólogos, y ahí ya se abrió el melón, que me están diciendo, abre el melón. Se abrió el melón en Valencia, esto es inviable. Es inviable porque un código ictus valorado por nosotros, sin antecedentes, sin dependencia, toda clínica, 45 años, en igualdad de condiciones en tiempo de llegada, hospital destino, tercer nivel, primer nivel. El neurólogo que activas, el del código ictus, te dice que vaya a su hospital de referencia a hacerse el TAC y el teleictus. Hay veces que genera hasta un segundo secundario. En el caso de Castellón, por ejemplo, la unidad de radiología intervencionista responsable del área de Castellón es el clínico de Valencia. Y la unidad de ictus es el general de Castellón. Pese a no saber la geografía de la Comunidad Valenciana, no pasa nada. Yo cuento que el ictus se activa al neurólogo del general de Castellón y él te indica que su hospital de referencia es Vinaròs, colindante con Tarragona, y ese paciente va al hospital de Vinaròs a hacerse un TAC y a hacerse un teleictus. Se traslada, como se activa el código ictus, se traslada al general de Castellón. ¿Una hora de traslado aproximadamente? Quien recibe el neurólogo, que es el que tú has activado como código ictus. El que valora que requiere una radiología intervencionista. Y en 15 minutos vuelve a salir por puertas de urgencias al clínico de Valencia a hacerse la radiología intervencionista. Esto pasa todos los días. Y pasa en Alicante, pasa en Valencia y pasa en Castellón. Nosotros no tenemos poder, porque pese a tú decirle cumple criterios, tiene 45 años, no tiene antecedentes, sí, pero que vaya a su hospital de referencia. Y no sé si estuvisteis en una charla del año pasado, de mayo, pero se trató el tema y, de hecho, neurólogos confirmaron que esto era así, que se estaba haciendo así. ¿Qué hacemos nosotros desde arriba? Quiero decir, ¿tenemos fuerza para poder tomar esa decisión?
No. Yo también creo que sí, pero como siempre, y el problema que tenemos los enfermeros siempre, y que tenemos que demostrar lo que hemos estado hablando durante todo el día, tú hablas con el neurólogo de guardia y te está diciendo que la decisión es suya y que tu paciente no se lo llevas. ¿Me lo llevo incluso el decirme que no? Sí, porque le va a atender. Porque cualquier paciente que entre por la puerta de urgencias tiene que ser atendido. Pero te vas... El que se va a beneficiar es el paciente. Al final trabajamos por y para el paciente. Bueno, y si me llega la reclamación no tengo ningún tipo de problema porque lo que estoy haciendo es el beneficio del paciente. Igual la reclamación la tiene que contestar la persona que te la está poniendo, que no se está enterando de que existe un código ictus. La justificación que da la parte hospitalaria es que ellos, claro, si aceptaran todo lo que nosotros suponemos que es un código ictus, se les colapsa el servicio. Entonces, ¿qué prefieren? Que vaya a su hospital de referencia y que anticipen el TAC, si tienen que hacerle, ponerle el tratamiento intravenoso y así ellos hacen un cribado. Pero en el código ictus de la Comunidad Valenciana pone que tenéis que trasladar al paciente donde tiene la capacidad de tratamiento. Pone que tienes que contactar con su neurólogo especialista de zona. ¿Para qué? Para que él decida. Pero entonces es un problema de cómo está redactado el código ictus. Posiblemente. Sí. Posiblemente, pero va en detrimento siempre del paciente en este caso. Pero al final, Laura, si esto genera discrepancia y desde vuestro punto de vista debería ser, pues en este caso, para a lo mejor en Vinaros, creo que has dicho, se le pone fibrinolisis o lo que se considere si es candidato y luego después se deriva directamente, en este caso, a Valencia, ¿no? La clínica de Valencia. Igual para en Castellón, la verdad que no, ahí no le veo mucho el porque sentido. Lo tiene que ver el neurólogo de guardia. Pero lo está viendo ya por Teleictus. Ya, pero lo reciben ellos. Bueno, igualmente, como aquí hay discrepancias, al final yo creo que lo que os faltan son datos, cómo va luego después el paciente. Entonces, teniendo datos de, vale, estos pacientes, en estos casos, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cuál es su ranking final o su NIS final? A partir de ahí es cuando se puede... Nosotros perdemos la resolución de cómo ha quedado ese paciente, claro. Claro, pero esto es lo que falta también a nivel hospitalario para poder tomar estas decisiones. Al final es que es siempre lo mismo. No se pueden tomar ciertas decisiones porque no hay datos que lo avalen y no avalan qué es mejor. Entonces, en función también de la geografía, de, bueno, pues de la disponibilidad de recursos y demás, pues habrá que valorar en función de ciertos datos y de cierta experiencia qué se considera mejor. Entonces, claro, pero a nivel hospitalario, la hospitalaria no la contemplan. Quiero decir, yo mi procedimiento dice esto y tú me puedes decir que es mucho más óptimo coger el helicóptero y traérmelo directamente a Valencia, que voy a cortar hora y media fácil en tiempos y él decirte que no, que ya te llamará cuando te vas a hacer el traslado. Claro, pero la importancia ahí es de que no tenéis una opinión secundaria, es tan válida como la suya. Entonces, el llegar a un consenso basándose en datos, yo creo que es lo fundamental. Ya, ojalá. Ojalá. Con el resto de patología tiempo dependiente también ocurre. Los hemodinamistas tienen unos criterios y los tiempos los manejan ellos y nosotros sabemos el tiempo del primer electro y de lo que tarda el SAMU en llegar al hospital. Pero luego, una vez dentro de la sala de hemodinámicas, cuánto se espera, cuánto no, todo eso lo manejan ellos. Y el hacer el tratamiento de datos estadístico para mejorar tiempos depende de ellos y son servicios, como ya sabéis, y especialidades que son muy suyas, que son el oráculo, ¿sabes? Entonces... Volviendo un momento a tu compañera, ¿sabéis al menos de todos esos pacientes que se dan esas vueltas por el territorio, cuántos realmente eran códigos ictus? Porque si igual el 80% de los que tú sospechabas que era un código ictus en el TAC se ha confirmado, es un dato que igual para vosotros puede ser más accesible que un ranking final, que eso es verdad que perdéis la trazabilidad y sí que podéis saber si al final ese paciente que ayer llevaste a tal hospital era un código como tú bien sospechabas.
Claro, es fácil saberlo cuando se te genera a los 30, 45 minutos, una hora, se te genera el secundario a su hospital de cardiología intervencionista. Eso pasa muchas veces. ¿Podríamos sacar estadísticas? Sí, pero de cara a los hospitales, fuerza cero tenemos con respecto a esto. Bueno, de cara a cambiar un protocolo, que es lo que decía Melania, que si lo pone en el protocolo, pues es que ellos al final lo están siguiendo, pero de cara a cambiar un protocolo, yo creo que es una baza que podéis empezar a tomar simplemente de cuántos códigos hemos activado nosotros y cuántos han confirmado de esos en el hospital. Porque si el número es abrumador, no hace falta, yo creo, prácticamente ni que eso se argumente. O sea, si dices un 85% de los códigos, los posibles códigos eran códigos, igual hace falta cambiar. Se escudan en la ampliación de la ventana terapéutica de las 12 horas. O sea, se escudan en eso. Y entonces hay veces que cuando lo activas, sobre todo en turno de las mañanas, no te dejan ni que les cuentes el paciente. O sea, los hospitales de tercer nivel hay veces que no te dejan ni que les cuentes el paciente. Te dicen, no, a su hospital. No, a su hospital. Os animo a que empecéis a mirarlo. Entonces, igual bueno, si vosotros también tenéis en contacto con hospitales y tal. En cuanto nos suban el sueldo como enfermeras coordinadoras, vamos a crear... Bueno, se nos va un poquito el tiempo porque es hora de comida. Imagino que la gente está glucosa. Sé que había una pregunta por ahí pendiente. Si os parece, hacemos esa pregunta, respondemos rápidamente y nos vamos a comer, ¿vale? Si es que sigue pendiente o ya se ha resuelto. Bueno. El hambre veo que puede más que la Pues pregunta. si no hace nadie pregunta, yo voy a hacer una. Bueno, más que pregunta, soy enfermero. Soy de Castilla-La Mancha, he trabajado en el centro coordinador, tremendamente difícil, por cierto, el trabajo y cuando tienes que formar a la gente todavía más. Y yo, pues bueno, pues soy de un pueblo de la comarca del Hospital de Benavente, Vega de Tera, Zamora. Población muy mayor, totalmente disperso y enhorabuena, porque es que a lo mejor a mí me puede tocar esto, no solo las personas de las grandes capitales, yo vivo habitualmente en Madrid, pero me alegra que hospitales tan cercanos pues lo tengan, pero no por vosotros y por el hospital también, sino por la población y por lo que se benefician. Y hago una reivindicación para Emergencias ACIL en la misma línea. Por favor, cuando desde los pueblos pequeños se os pida o se pida recursos o apoyo para simulacros, para pequeñas, que los tengáis en cuenta. Que los tengáis en cuenta porque es una forma de acercar a la población al sistema sanitario de gente pues súper desprotegida a mi modo de ver. Muchas gracias y enhorabuena a todos y especialmente a Esther.